amenaza, incertidumbre, impotencia, son algunos de los componentes de una situación traumática. Llevamos más de un año sufriendo un estrés constante provocado por la pandemia, que además es un estrés cambiante. La incertidumbre marca nuestras vidas y las consecuencias del COVID-19 son tanto físicas como mentales. Todo ello nos lo explica Anabel González, doctora en medicina, psicoterapeuta y psiquiatra, en el 10º programa de Voces. Anabel nos ha hablado de cómo sanar nuestras heridas y cómo aprender a deshacer nudos emocionales para que se conviertan en cicatrices, porque las cicatrices no duelen. Precisamente acaba de publicar un libro que tiene por título Las cicatrices no duelen, en el que encontraremos rutas a seguir para salir de los atascos emocionales, porque nunca es tarde para superar el pasado y disfrutar de la vida. Gracias a todos, como siempre, por escucharnos y a Anabel por enseñarnos tanto en esta conversación. Como sabéis, podéis escuchar el programa Voces en YouTube, iVoox o directamente en bitácora.club. Os dejo con la entrevista. Tenemos en nuestro programa Voces a Anabel González, doctora en medicina, psicoterapeuta, psiquiatra, especialista en criminología, que es algo a lo que me gustaría volver si tenemos tiempo a lo largo de la entrevista, y se define en Twitter como friquiatra. Explícame un poco eso de friquiatra. Bueno, esto me llama friquiatra mi marido y me lo he quedado y digo, bueno, sí, esto me define bien porque soy una psiquiatra un poco atípica, ¿no? Mis pacientes ya hace muchos años me llamaban psiquiatra psicóloga, ¿no? Porque, bueno, yo creo que quiero reivindicar que hay muchos compañeros de profesión que también hacen terapia y que no damos solamente pastillas y demás, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me ha interesado más la psicoterapia. Y me han ido interesando además psicoterapias muy diversas, porque soy una persona con muchísima curiosidad. Entonces, bueno, pues he ido haciendo pues muchas cosas, ¿no? Entonces, pues friquiatra, pues sí, lo reconozco, soy así. Tienes muchísima experiencia en publicaciones para profesionales, conferencias, y participas en diferentes investigaciones y también tienes un compromiso muy amplio, como acabas de decir, y que se plasma en tus libros, en la divulgación al gran público. La materialización de esa divulgación ahora se llama Las cicatrices no duelen y el subtítulo es Cómo sanar nuestras heridas y deshacer los nudos emocionales. ¿Qué vamos a encontrar en Las cicatrices no duelen? Pues vamos a encontrar rutas que puede seguir el cerebro para salir de los atascos. Rutas que van un poquito más allá de las que a lo mejor utilizamos en el día a día. Tienen que ver con eso, es decir, el cerebro tiene sus propias maneras de resolver las heridas emocionales, igual que tiene el organismo en general maneras de resolver las heridas físicas. Y lo que digo es que además cuando una herida se complica, también podemos trabajar sobre ella para conseguir que ese proceso de cicatrización natural se vuelva a poner en marcha. En relación a esto, quizá algunos tratamientos, sin entrar en polémica, es una pregunta que me viene a raíz de eso. ¿Algunos tratamientos a través de medicación pueden inhibir esa capacidad de cicatrización emocional? Voy a contestar como gallega, depende. Hay veces que determinado tipo de problemáticas tienen que ver con desequilibrios neuroquímicos en el cerebro, del tipo, porque cambios neuroquímicos en el cerebro los estamos teniendo ahora tú y yo porque estamos hablando y nuestro cerebro está productivo y se están moviendo cosas, pero hay veces que hay determinados desequilibrios neuroquímicos que hacen preciso que lo arreglemos a nivel neuroquímico también, no solo, pero también. Si yo uso medicaciones para no sentir algo que necesito sentir para entender qué es lo que está pasando, ahí puede ser un problema, porque en ocasiones cuando tenemos una herida que nos duele, vamos al anestésico, y una herida que nos duele a veces necesita que hagamos una cura en esa herida, a veces necesita que entendamos qué es lo que está generando esa herida. A lo mejor resulta que nos estamos dando una y otra vez con la pared en la mano y lo que se nos ocurre es tomarnos una aspirina. Entonces necesitamos entender qué es lo que está debajo del problema antes de dar un analgésico. Y tenemos de todo. Tenemos los pacientes que vienen y nos dicen yo no creo en la medicación. Yo digo, hombre, espero que no, porque no es una religión. Esto no es algo en lo que se crea o no se crea.
pero en este caso yo creo que nos puede valer la pena probar a ver si produce un efecto que nos interese o no, porque el nivel de sufrimiento está siendo muy grande, ¿no? Y luego tenemos los otros pacientes, los que no quieren ni mirarse por dentro, ni saber cuál es el problema, lo que quieren es que no les duela y ya está. Si me tomo un analgésico, me baja la fiebre, pero yo no voy al origen de la fiebre, pues igual la cosa luego se me lía más. Así es. En la portada de tu libro tenemos un cerezo que imita un poco los trazos de esta pintura japonesa, el sumie, Sí. que plasma esa relación que tienen los japoneses con la naturaleza tan íntima y tan bonita. Debemos aprender a tener esa relación con nosotros mismos, tal y como comentas, a lo largo de las cicatrices no duelen, y a lo largo de tu libro anterior también. Tenemos que tener cuidado cómo nos tratamos, cómo nos hablamos. Las palabras y lo que nos decimos son semillas que luego se convierten o se pueden convertir en un problema. Sí, una parte es cómo cuidamos una planta para que crezca, ¿no? Si sembramos algo, ¿no? No, fíjate, antes de estos dos libros, el primero que yo escribí de divulgación general es un libro que se llama No soy yo, que a raíz de ahí nació mi relación con Editorial Planeta y el resto de los libros, ¿no? Y ahí contaba una historia que es la historia de las semillas, que creo que viene muy a cuento ahora, que es que en un pueblo se arrasó completamente el pueblo, se arrasaron todos los sembrados y entonces ya no crecía nada. Entonces vino una familia y vino un niño y se puso a recoger trocitos que encontró de restos de la naturaleza y se lo fue dando a los vecinos. Entonces les dio como un saquito de semillas, de cosas que podrían llegar a crecer, y cada uno de sus 4 vecinos hizo una cosa distinta con esas semillas, ¿no? Uno las tiró porque dijo, este niño, mira qué tontería. Otro dijo, bueno, las voy a sembrar y las voy a regar, y las regó todos los días hasta que las ahogó. Otro tenía un canario en casa, digo, ¿cómo voy yo a tirar las semillas si el canario necesita comer? Se las dio al canario y se quedó sin semillas. Y otro dijo, no tengo nada que perder, las voy a sembrar, las regó lo razonable. Lógicamente depende del clima y de cómo fueran las semillas, pero está claro que el último sacó más partido de todo eso. Entonces tenemos que jugar con las reglas de la naturaleza a nivel de nuestra mente y de nuestro organismo. Nosotros no podemos marcar, por ejemplo, cómo se regula una emoción. Lo intentamos, ¿eh? Intentamos contenerlas y no dejar que salgan, pero no funcionan así. Hay una serie de mecanismos en el cerebro que nosotros tenemos que entenderlos y jugar a su favor, ayudar a que vaya. Y luego también tenemos que cuidar esa naturaleza emocional y cuidar también de nuestro organismo físico, que una cosa y la otra tienen que ver, ¿no? Pero cuidar de verdad, ¿no? No estar súper peinaditos y arreglados, que también está bien arreglarse, no digo que no, sino cuidarnos a un nivel un poco más profundo, ¿no? Y con todo eso las cosas pueden evolucionar. Si luego, pues bueno, cae granizo y se nos estropean las plantas, bueno, pues ya vendrá otro año, ¿no? Yo creo que la gente que trabaja en la agricultura tienen esta sabiduría, ¿no? De aceptar que hay que vivir con el tiempo y con el clima, y si cae una muy grande, miren, yo que sé, pongamos un ejemplo, una pandemia, una cosa así, pues nosotros, bueno, pues ya tenemos esta manera de afrontarlo en la cual vamos a intentar sacarle partido a lo que tenemos y a ir sembrando cosas para poder tener cosechas en el futuro. A ese nivel quizá no seamos una sociedad madura, no le damos esa importancia que tiene a ese tipo de cuidados hacia uno mismo y en nuestra relación con los demás, no se da a nivel institucional ni educativo desde nuestra temprana edad. Quizá ese sea uno de los problemas que vamos a deber o que debemos afrontar ahora con las consecuencias de esta pandemia que nos ha pillado de improviso y no estando preparados emocionalmente. No lo sé, hombre, yo creo que hay mucho interés, ¿no? La proliferación que hay de información en redes sobre temas de salud mental es enorme, enorme. Y el interés y toda la gente que lee libros de este tipo también es muy grande. Yo creo que el interés lo hay. Y yo creo que estas lecturas de nuestra sociedad, ¿no? Siempre lees este tipo de descripciones de hace 100 años en los que se decía lo mismo, periódicamente estamos así como en esto, ¿no? Yo creo que tenemos que rescatar lo que sí somos una generación muchísimo más interesada en todo lo que tiene que ver con la salud mental, en todo lo que tiene que ver con una crianza saludable, hasta el punto de que a veces hasta nos obsesionamos más allá de lo razonable, ¿no? En todas estas cosas. Lo que es complejo, yo creo, en estos tiempos es encontrar fuentes fiables de información, ¿eh? Porque hay tanta información diferente
que al final lo que te acabas es mareando y no consigues discriminar a qué quedarte. Y mira, un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que este lo viví yo en carne propia. Yo tengo 2 niños y pasé con 2 niños que tenían 2 años de diferencia por hay que acostarlos boca arriba, hay que acostarlos boca abajo, hay que acostarlos de lado. Llega un momento que, mira, los voy a acostar como a mí me parezca y ya veremos qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es quizás el mayor de los problemas, ¿no? Que sí que hay información, que hay mucha información, pero a ver cómo consumes y digieres esa información para hacerla productiva. Fundamental y prioritario ir a profesionales, ir a el conocimiento y la sabiduría de personas que se han especializado durante toda su carrera y no dejarnos guiar por internet y todo lo que podemos encontrar en un momento dado, que puede ser muy peligroso en ocasiones. Bueno, hombre, si estudias 6 años, 10 años en un tema algo más, sabrás que uno se pone a dar consejos gratis, ¿no? Luego está la sabiduría personal. Yo también entiendo que el hecho de tener una profesión tampoco, de hecho dentro de la profesión pensamos cosas muy diferentes y podemos dar consejos muy diferentes, pero por lo menos unos fundamentos básicos mínimos los vamos a tener. Y yo creo que esto debería ser la base mínima imprescindible, ¿no? En el campo de la salud mental proliferan todo tipo de personas que quizás con la mejor de las intenciones o no, algunos habrá de todo, pero bueno, dan consejos que a veces los profesionales nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Decían el otro día en Twitter, una vez más esto de si quieres puedes, y ya no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Si quieres puedes, si puedes, ¿no? Que esta es una frase muy repetida y lo que genera en las personas que están realmente bloqueadas y que no es tan sencillo es una sensación de impotencia y de culpa que hace mucho daño, ¿no? Las cicatrices no duelen. Nos presentas, fruto de tus investigaciones y de tu experiencia, un método EMDR basado en el movimiento de los ojos. Es muy interesante como terapia, ciertamente, bueno, innovadora. No sé desde hace cuántos años que se está poniendo en práctica o que hay estudios sobre ella. Lleva varias décadas, lo que pasa es que no es de las más antiguas, ¿no? Es más novedosa. Y este tema del movimiento de los ojos, de hecho, muchas veces los compañeros nos han mirado con escepticismo, ¿no? Un poco metiéndonos en el saco de todo este tema de las pseudoterapias. Pero bueno, lo cierto es que tiene mucha investigación detrás. Por supuesto, se sigue debatiendo y se sigue discutiendo, pero bueno, ya en el 2013 la reconoció la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional para el Estudio del Estrés Traumático, que es digamos, la referencia más potente dentro del campo del trauma, la considera dentro de las terapias de primera elección. Claro, esto de los ojos es curioso, ¿no? Yo creo que para mí es una ventaja porque, bueno, yo cuando me hice el curso inicial, que fue en el año 99, que ya llovió, y la verdad es que estábamos así como diciendo, madre mía, esto es una cosa muy rara, ¿no? Pero luego empezabas a leer y sí que veías estudios y luego salieron más y el año pasado salieron 2 muy potentes en revistas internacionales con estudios en animales, ¿no? Que ahí ya no puedes hablar de sugestión ni de otras cosas que podrían ocurrir en las personas, ¿no? Y esto del movimiento ocular, pues se ha visto, por ejemplo, que produce un efecto sobre un núcleo que hay en el interior del cerebro, que es la amígdala, ¿no? Y baja la activación de la amígdala, y también se ha visto que activa el trabajo con MDR como un área de la corteza del cerebro que tiene como múltiples asociaciones, que es lo que vemos en las sesiones. Tú trabajas en un recuerdo, el movimiento de los ojos es como que un recuerdo que estaba muy fijo, un recuerdo traumático, de estos que están ahí, como lo recuerdas como si estuviese pasando ahora mismo, se va desbloqueando y entonces la persona empieza como a asociar cosas, está perfectamente consciente, no tiene nada que ver con la hipnosis, y al volver al recuerdo, ese recuerdo va perdiendo fuerza. Entonces va a pasar a ser un recuerdo estándar, ¿no? De estos recuerdos que dices, mira, ¿cuánto me afectó aquello? Y ahora lo veo y mira, casi ni me acuerdo muy bien de los detalles. Sé que pasó, soy perfectamente consciente de que fue así, pero ya no hay malestar ninguno. Eso para mí es una cicatriz, es algo que ya no está doliendo. ¿En qué pacientes tiene mayor tasa de éxito? ¿En qué tipo de afecciones? ¿A corto, a largo plazo? ¿En algún sesgo específico? ¿Edades? Todas las psicoterapias en niños van más rápido. ¿Qué pasa? Que los niños necesitamos trabajar mucho más que con el niño. Es importante que la familia
también pueda participar en el tratamiento, a veces que los padres, si están ellos afectados por problemas o por cosas que les estén agobiando, también hagan su propio tratamiento, por lo menos a un nivel suficiente como para poder servirle al niño de figuras de regulación. Entonces, bueno, con niños tenemos todo un campo de trabajo. Ahí la experta es mi compañera Cristina Cortés, que tiene también varios libros publicados sobre esto. Yo trabajo más con adultos. En adultos, para lo que hay más investigaciones para trastorno por estrés postraumático. Ahí tenemos una situación claramente identificada, claramente grave, que produce síntomas a partir de ese momento. Esto es sobre lo que más estudios hay y es lo más evidente. Empieza a haber estudios en otras aplicaciones. Por ejemplo, nosotros participamos en un estudio multicéntrico sobre depresión, en el que tuvimos unos resultados muy interesantes. Hay compañeros en Barcelona, el equipo del doctor Benedict Amand, trabajando sobre trastorno bipolar, sobre adicciones y sobre muchas otras aplicaciones. Ha habido estudios muy potentes en esquizofrenia. Quiero decir que un paciente con esquizofrenia tiene que tomar medicación, es uno de esos ejemplos en los que la medicación es necesaria, pero a mayores, si trabajamos con las experiencias traumáticas que estas personas han tenido, ayuda mucho a que tengan una evolución mejor. Claro, dependiendo, en un problema como este, nosotros con MDR no vamos a curar la esquizofrenia, no es la idea, pero sí podemos contribuir. En estrés postraumático sí podemos conseguir una resolución completa, ¿no? ¿Podríamos considerar un estrés traumático todo lo acontecido, todos estos cambios bruscos que hemos vivido con el COVID, tanto a nivel, evidentemente, de pérdida de una persona, sí, pero pérdida material, pérdida del contacto con los demás? ¿Podemos hablar de trauma y nos serviría el MDR? Podemos hablar de trauma porque tiene muchos componentes de una situación traumática. Tiene la amenaza, tiene la incertidumbre y tiene la impotencia. Y hemos tenido muchas dosis de esto. Y además es una situación de estrés continuado y no es un estrés constante, es un estrés cambiante. Entonces no hay manera de acostumbrarse a nada porque a los 2 días ya tienes otra cosa y de repente viene una nueva variante y luego mira lo que pasa con la vacuna. Entonces estamos todo el día de sobresalto en sobresalto. Yo creo que ya nos vamos sobresaltando un poco menos, pero es que es una situación que tiene muchos ingredientes para que se nos pueda atascar. Y lo razonable es que nos afecte y nos repercuta y estemos todos pues bueno, con nuestro estresillo, o yo creo que a estas alturas ya agotados, estamos muy cansados de esta historia. Esto sería normal. ¿Qué pasa? Claro, nos puede remover también muchas cosas. Ya no solo es el efecto de esto, sino que si yo ya he pasado por otras pérdidas y no las asimilé muy bien y ahora aquí pierdo a alguien, es que se me van a juntar. O si yo he vivido situaciones peligrosas y ahora estamos con un peligro invisible que no puedes realmente protegerte del todo, nos tenemos que proteger entre todos y si el vecino no lo hace bien, me fastidio yo. Entonces, si yo he pasado situaciones peligrosas y aún tengo un poco de ese miedo metido en el cuerpo, se me va a sumar con el miedo razonable que voy a tener ahora. Entonces, bueno, hay muchos boletos para que se nos atasque y luego están las propias situaciones que podemos vivir, que no es solamente lo que vemos directamente, ¿no? Por ejemplo, hay autores que dicen que lo más traumático es la traición, ¿no? La traición que viene por definición de aquellos en los que se supone que podíamos confiar. Entonces yo entiendo que un sanitario, por ejemplo, pueda vivir mal, perder pacientes, las situaciones límite que se vivieron en la atención sanitaria, pero estoy segura de que lo peor no va a ser eso, va a ser el desamparo que a veces han tenido de las instituciones, va a ser llegar a casa y que tus vecinos te pongan un cartel de que te vayas a otro lado, van a ser ese tipo de cosas, porque el virus es un virus y como médicos y como enfermeras y como sanitarios estamos preparados para pelear con la enfermedad, ¿no? Pero contra los nuestros no, y que los pacientes que están muy nerviosos y que se entiende perfectamente, ¿no? Pero que empiecen a enfrentarse con los sanitarios, eso cuesta más. Nos va a dejar huellas por muchas esquinas, ¿no? Pero lo importante es que sepamos que todo eso lo vamos a poder reparar. Y para ello ejerce un rol muy importante publicaciones como la tuya, Las cicatrices no duelen. Antes de irnos, tengo muchísimas preguntas, pero no te las puedo hacer por falta de tiempo, pero no me quiero ir sin hacerte una. ¿Podemos utilizar el MDR como proactivo a nivel de evitar el desarrollo de una psicopatía, por ejemplo?
¿Podría ser útil? Sí, mira, se han hecho muchas investigaciones en intervención en crisis, en catástrofes naturales, incluso durante la pandemia se han hecho situaciones que se están produciendo, se acaban de producir para prevenir el desarrollo de estrés postraumático. Y muchas de estas intervenciones además se han hecho en grupos, con lo cual, bueno, son mucho más eficientes y se puede trabajar con un grupo de personas que están pasando o acaban de pasar por una situación, ¿no? Entonces hay muchos equipos que han hecho este tipo de trabajos y muchas publicaciones en ese área que es muy interesante, sí. Indagaremos y en un futuro, cuando dispongas un poquito más de tiempo, nos encantaría hablar contigo sobre estas indagaciones y todo lo que se va a publicar también a raíz de esto, ¿no? Del COVID, que ha sido un gran trauma planetario. Muchísimas gracias, Anabel, por tu tiempo y es un verdadero placer hablar contigo. Se pasa el tiempo volando. Ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias.